De su abuelo Pehuenche heredó la sabiduría de la tierra. Esas raíces firmes moldearon su esencia, pero llegó el tiempo de alzar el vuelo y caminar hacia la nueva realidad, llevando consigo el eco de la cordillera. Conversaciones Secretas, segunda temporada, es un podcast conducido por Víctor Ancadén Hidalgo, que explora la vida de las personas comunes y corrientes de origen mapuche en un entorno urbano. Hola, soy Jonás Manquipi y hace poco emprendí el vuelo de la cordillera a Los Ángeles. Jonás, Mari Peñi, gracias por estar aquí y darte el tiempo de poder compartir con nosotros tu vida, tu experiencia. Cuéntame un poco a qué se refiere con emprender el vuelo. ¿De dónde viene eso? Emprender vuelo para mí significa algo nuevo. Mi apellido refleja mucho lo que es un cóndor. Entonces, como el cóndor, como ustedes saben, le gusta conocer lugares interesantes para aprender cada vez. Manquepi, entonces Manquepi. el significado es... Manquepi, que significa el cóndor dijo. Mira, ve. Y cuéntame, Manquepi, ¿de dónde viene el origen? ¿De dónde viene tu familia? Mi apellido significa el cóndor dijo. Mi familia se encuentra en la comunidad de Butarelbún y se encuentra aledaña a la frontera de Chile con Argentina. ¿Un lugar extremo hacia arriba entonces? Exactamente. Nosotros vivimos en la última comunidad que se encuentra por la ribera del Queuco, de la comuna de Alto Biobío. Muchas veces confunden, o sea, no saben interpretar qué parte está en cada comunidad. Una cierta cantidad de comunidades se encuentra por la ribera del Queuco, ¿Ya? y hay otras comunidades que se encuentran por la ribera del Biobío, que son dos ríos que alimentan el río Biobío que termina acá. Entonces, en la ciudad podríamos de decir que de esa parte nace el río Biobío. Exactamente. De hecho, ¿cómo se llama? La ribera del Queuco es la que se junta después con el río Biobío, y ahí en el sector Ralco. O sea, el sector donde vives tú es un sector súper específico. Exactamente. Y me imagino de que en el verano mucho calor y me imagino que en el invierno extremo, el frío, la nieve. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, los climas son extremos en verano y extremos en invierno. En invierno me imagino de que hay bastante nieve, ¿o no? Sí, en invierno decaen mucho las temperaturas y también lo que hay mucha nieve, abundante en tiempos antiguos sobre todo había mucha cantidad de nieve. Ahora por el cambio climático como que ha ido cambiando un poco, pero también a la vez ha aumentado mucho la calor en el verano. ¿Y tu recuerdo algún invierno que haya sido como bastante duro? La nieve, ¿cuánto alcanzaba? Me imagino una proporción bastante alta, ¿o no? Sí, hubo una época en el año 2020, si no me equivoco, por ese transcurso que cayó mucha nieve igual. Se registró como en mi casa, como 1,5 metros, más o menos. 1,5 metros de nieve. Antes la nieve llegaba como casi a tapar las casas. Entonces, comparando a lo que cae hoy, una diferencia tremenda, sí. Pero eso es por los cambios que han existido a través de los años. Y ahí, ¿cómo lo hacía tu familia para cuidar, por ejemplo, no sé, sus animales? Porque me imagino de que con esas condiciones adversas es súper sacrificada la vida ahí. Sí, mi familia siempre en el verano y parte del otoño se preparaba juntando víveres, forraje para los animales, lo que nos permitía poder sustentar eso en el invierno, la cual, como gran parte era nieve, los animales simplemente pasaban en los corrales encerrados y obviamente nosotros teníamos que proveerles de alimentos. Así sobrevivían y muchos morían también. Fue me imagino producto de súper crudo mala alimentación y el frío también. Sí, es bien complicado. Antes
eran muy extremos en ese sentido. Pero hoy en día, como existe más recursos, los tiempos van cambiando, entonces como que ya uno tiene mayor preparación generalmente. Así que hemos podido evolucionar, como por así decirlo. Ujú. Entonces, ha existido una baja de mortalidad o de muerte de animales en ese sentido. Entiendo. Hay más sobrevivencia Más ahora. sobrevivencia. Qué bueno. Uno aprende a través de los años a cómo cuidar sus animales, de qué manera podemos pasar el invierno. Entonces, en eso hemos aprendido bastante. Peñi, me imagino que el lugar donde se encuentra su familia está bastante extremo con lo que son la gente argentina. Entonces, usted, por ejemplo, en el verano, cuando había buen tiempo, salía a caminar para allá, a conocer lugares. Sí, nosotros en el verano siempre salíamos, en ese entonces cuando estaba abierto la frontera, uno iba a Argentina a buscar víveres, que eso es una tradición que se ha hecho de antepasado, pero muchos años Sí. atrás. Entonces, hasta hoy en día se ha tratado de replicar eso. Porque en la zona argentina nosotros está Copahue, la localidad de Copahue, que es un centro turístico internacional. Entonces, las personas ahí van a comercializar sus productos ahí para fines turísticos. Jonás, ¿cómo ha sido el cambio en tu vida de estar en la montaña ahora estudiando en Los Ángeles? Para mí, Peñi, ha sido un cambio rotundo, la cual de primera me costó mucho adaptarme a la ciudad, porque prácticamente yo crecí, estudié allá en Butalelbún. Entonces venirme para la ciudad fue un cambio de adaptabilidad generalmente, de poder compartir con personas que no conocía, de hablar una lengua que no estaba acostumbrado a hablar generalmente. Entonces eso para mí fue algo muy difícil del principio, por lo que hoy en día he podido sobrellevar con mi estudio, de poder salir adelante. Para mí es difícil, siempre ha sido difícil estar lejos de mi familia y estar lejos de donde nací. Pero siempre cuando regreso a mis tierras, por así decirlo, cuando voy para allá, me siento aliviado. Voy a eliminar un estrés que produce la ciudad, producto del trabajo, del estudio. Y allá voy como a liberarme de encontrarme donde yo me creí, y de poder irme fortalecido así para seguir estudiando. Volver a tus raíces para tomar ahí fuerza, el Nehuen. Nehuen. El Nehuen. Entonces eso es lo que yo siempre he hecho, lo considero como mi terapia que siempre hago a la hora de estar cruzando momentos difíciles, tanto en los estudios como en el trabajo. Entonces lo que hago yo es ir para allá y me voy a renovar, vuelvo con más entusiasmo de poder estar en la ciudad enfrentando, porque no es difícil acá. Vivir en una ciudad implica gastos todos los días, de repente sufrir discriminación de parte de personas que obviamente no están como insertadas en una sociedad donde todos somos uno, como se dice. Entonces a veces es difícil eso. ¿Eso fue muy complejo para ti? ¿O igual entendiste de que, o tuviste como la idea de que era también una adaptación para las otras personas igual? Sí, para mí desde el principio fue complejo. La verdad no sabía cómo enfrentar esa situación. Pero después, al cabo de un tiempo, pude sobrellevarlo también y enseñarle a esa persona que en algún momento me trató, no sé, me trató de discriminar. Yo le enseñé de que las cosas no funcionaban así de su perspectiva, que era distinta. Le mostré algo que era una realidad muy distinta a la que él tenía. Entonces fue como placentero, como podría decir. Y hoy en día
sí, bueno, en algún momento hay personas que, bueno, siempre pasan esas cosas, pero la he podido sobrellevar, como se dice, de poder enseñarle a esa persona, porque de repente eso pasa por mucha falta de educación de la parte de la persona. Claro. Falta de conocimiento más que nada. Claro, conocimiento. Sí, y yo al menos tengo Ese pensamiento. de enseñarle, ¿sabes que esta cosa funciona así? No es como tú lo piensas, no es como tú lo dices, sino más bien aprende cómo o averigua de cómo son las cosas realmente. Claro, me imagino muy difíciles también, porque en la actualidad entiendo de que las personas que viven en la ciudad nunca se alejan tanto de su familia. Sí. Pero para ti ha sido un viaje bastante largo, porque estás en una zona extrema, Pehuenche arriba, y si no me equivoco, por lo que tengo entendido, son como 5 horas de viaje aproximadamente. Sí. Entonces no es fácil como retornar de un momento a otro a tu familia. Exactamente. Yo estudio de lunes a viernes y para llegar a mi comunidad son 5 horas en bus, que es un bus que sale a las 2:15 aquí en Los Ángeles y que se demora aproximadamente 5 o 6 horas. Depende de la cantidad de personas que vayan viajando y las condiciones del camino, que las condiciones del camino son horribles porque es un camino de ripio, angosto. Uno mira para abajo y pasa un río y una quebrada que da miedo. Claro, las personas que viven en la ciudad tienen a tener mucho miedo. Yo lo iba a comparar como ir desde Concepción, por ejemplo, a Santiago. Son 5 horas aproximadamente, pero en una condición favorable, una carretera recta, con pocas dificultades. Pero estamos hablando de que para llegar a tu comunidad es subir a la montaña. Entonces es bastante complicado. Esas dificultades que tú tienes, claro, pues ellos no son empáticos, no las entienden. Desconocen esas cosas. Entonces, claro, en la actualidad eso, poca gente tiene esa empatía. Correcto. Pero es bueno de repente vivir esa realidad. Yo he conocido personas que han vivido esa realidad y siempre vuelven con otra mentalidad. A mí me gusta eso. Con más fuerza. Con más fuerza porque ellos han dicho, nosotros teníamos una realidad muy distinta a lo que nosotros vinimos a vivir acá. Claro, a la ciudad. Sí, yo en el verano me dedico al turismo. ¿Ya? Tengo un camping que inauguramos hace 3 años, en el año 2022, ¿sí? Con mi familia. ¿Ya? Entonces, eso me permitió también de un poco combatir esa, ¿cómo se llama? Desinformación. La persona que llegaba, turista que llegaba allá, siempre llegaba desinformada. Entonces, yo me encargué de enseñarle un poco, de introducirlo en algo mínimo, de cómo funcionaba acá, de cómo eran los procesos, de cómo se vivía, cómo le explicaba en el invierno, de cómo eran las temperaturas en el verano, todo eso. Entonces para ellos ha sido una experiencia placentera. Y también me ha tocado enseñarle a algunos amigos aquí en Los Ángeles. Me ha acercado un poco más a tu núcleo. Exactamente. A tus raíces. Como decían antes, que tal vez en algún momento algunas personas me sentí discriminada, pero con lo que le conté después, cuando conocieron mi realidad, ellos entendieron y para mí fue como, bueno, que aprendan. Lo unió un poco más. Sí. Qué bueno. Entonces, algunos tengo buenos amigos, primero enemigos, pero ya qué bueno. Después pasaron a muy buenos amigos. Qué bueno, una buena relación después. Sí. Jonás, ¿y ese emprendimiento que llevan hace 3 años es tuyo, de tu familia, de tu comunidad? Cuéntame cómo funciona eso. Nosotros empezamos como un emprendimiento familiar. ¿Ya? Que se componía de mi mamá, de mi padrastro y de un tío y una tía. Nosotros empezamos de cero. Teníamos un lugar donde pensamos iniciar el camping y claro, el lugar era totalmente abandonado, piedra, arbusto para acá, todo. Bastante trabajo para poder organizar el lugar primero. Exactamente. Nos demoramos alrededor de 6-7 meses en limpiar, ordenar.
Y hasta hoy en día todavía seguimos arreglando, porque nosotros nos enfocamos en entregar algo, una experiencia más que nada. Entiendo. No sino ofrecer un lugar, sino más bien que lleguen personas, pero que también se llenen de la experiencia que nosotros ofrecemos. Y que conozcan un poco la historia mapuche pehuenche que existe en esa zona. Hacer difusión de tus raíces. Exactamente. Claro. Tanto como para de forma cuando uno habla, y también la gastronomía y la artesanía, que son locales. La artesanía es una identidad local que se ha ido produciendo y ha ido mejorando cada vez más. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y seguir estructurando eso para que sea de esa manera. Jonás, cuéntame un poco, tú comentaste sobre el idioma. Eso de cierta forma era una raíz en tu casa, pero donde llegaste a estudiar a Los Ángeles se hablaba de otra manera. Entonces, ¿cómo son esos cambios? ¿En tu casa se habla comúnmente el Cheongún o Mapungún o también español en este caso? Bueno, yo en mi casa, de niño, yo me crié con mis abuelos desde los 3 años. Uh-huh. Entonces, desde que tengo conciencia, nosotros siempre hablamos Chedungún. Y ahí después, cuando ingresé a la básica, empecé a aprender lo que es el español, e ir mezclando y a la vez, porque también hacer una escuela básica también nos preparó para introducirnos en este mundo occidental, como se dice. ¿Mm? Entonces siempre en esa época pasé como a hablar entre Chedungún y español. Cuando uno viajaba de repente en la ciudad, uno hablaba español, pero no tan, ¿cómo se llama? Fluido como constante, se dice. Claro. Sí. Entonces, como allá en la escuela éramos puros compañeros peñis y lámines que eran de allá, nosotros siempre nos molestábamos, conversábamos en Chedungún y todo eso. Luego salí de octavo básico y me vine a Los Ángeles en el Liceo El Huertón de Los Ángeles, y ahí fue un cambio tremendo. Ahí empecé a hablar español, pero 100%. No la hablaba tan bien. Ya fue más fluido, fue más constante. Sí, entonces ya ahí yo creo que uno, al menos en mi persona, tuve la elección de seguir, hablo 100% español o hablo las dos cosas. Pero yo elegí hablar tanto Chedungún como español. Hasta hoy en día yo sigo hablando. Para no perder la esencia tuya también. Sí, porque resulta que muchos jóvenes hoy en día se vienen a la ciudad y pierden su lengua natal, como se dice. Entonces habemos muy pocas personas que hoy en día conservan esa identidad del Chedungún y de su cultura. Porque la cultura occidental siempre ha influido mucho, más hoy en día, en la sociedad. A través de las mismas redes sociales. Las redes sociales, el uso de los teléfonos. Que eso de verdad, o sea, se va haciendo un vicio diariamente. Un vicio. Por la información que te entrega, entonces. Exactamente. Conecta todo de un minuto a otro. Sí, entonces yo siempre llevo un equilibrio en ese sentido. A mí me gusta mucho aprender lo que el español, aprender cosas de estudio y todo eso. Pero también me gusta aprender cosas de mi cultura, porque eso me alimenta como mi espíritu, como se dice. Mi monguene se basa en eso. Y refleja mucho lo que soy como persona. Entonces, y lo que aprendí acá en la ciudad lo ocupo para conocimiento más que nada, para el trabajo, para el estudio, que he ido, ¿cómo se llama? Como decía, equilibradamente, que ha sido favorable para mí, y aquí estamos. Jonás, ¿y actualmente qué es lo que estás estudiando? Yo estudio técnico en administración de empresas, voy en mi 2º año. ¿Ya? Y eso, a mí me ha gustado mucho la carrera, he aprendido mucho
más porque tengo ese emprendimiento allá en mi comunidad. Puedes conectar las dos cosas. Exactamente, a mí me claro. permitió conectar eso, de conocer un poco cómo funciona el mundo de los negocios, de cómo funciona cada cosa. Entonces a mí me llenó de Nehuen para seguir estudiando esta carrera, porque en algún momento igual se me complicó, entiendo, y decía, ya no voy a poder esto. Pero eso me dio el impulso. Y hoy en día me va súper bien en las clases y todo eso. Qué bueno, has podido fusionar todo. Me siento, sí. Qué bueno. Jonás, y cuéntame, ya que estás estudiando, ¿cómo ha sido el tema de Los Ángeles? ¿Estás en una pensión? ¿Estás viviendo con alguien, algún familiar? Cuéntame cómo es eso. Yo actualmente vivo en un hogar estudiantil que está dirigido para estudiantes de educación superior. ¿Ya? Aquí en Los Ángeles. Y que se llama Hogar Dragon Love. En español significa Junta de Comunidades. Dragon significa junta, ¿ya? Y Love son comunidades. Entonces somos muchos jóvenes que vienen de distintas localidades, no solamente de Alto Biobío, sino más bien de la Araucanía en algunos casos. Que nosotros, esa casa, nosotros llegamos para... Es una facilidad que nos permite estudiar. Entiendo. Porque aquí en la ciudad uno tiene que arrendar la comida, todo eso. Sí, entonces todo un gasto, es complejo, aparte de estar estudiando y tener la suficiente recurso monetario. Recurso monetario, claro. Entonces, este hogar nos dio la posibilidad de seguir estudiando. Porque principalmente siempre antes se daba esa traba, que uno, claro, terminaba su cuarto medio, pero después ya no tenía recursos para seguir estudiando. Claro. A menos que uno tuviera muchos recursos monetarios para arrendar una casa o un departamento en alguna pieza, claro, para poder seguir estudiando. Pero al menos esto, en el lugar que me encuentro hoy en día, nos beneficia de eso, a través de... Nos da un techo para dormir y alimentación. Y obviamente las ganas de estudiar nosotros las ponemos. Así que eso me permitió también el año pasado. Yo fui a Canadá. ¿Ya? En representación de la nación mapuche. ¿Y eso a través de...? A través de la Universidad del Biobío, que se encuentra aquí en Concepción. Que fue un proyecto que ellos ejecutaron y nosotros fuimos partícipes como representantes de la nación. Y cuéntame cómo fue esa experiencia. Fue una experiencia muy placentera. A mí me encantó esa experiencia porque nos conectó con otras comunidades indígenas que se encontraban dentro de Latinoamérica, como se dice, como también en Norteamérica. ¿Ya? Porque en ese entonces fuimos 4 naciones, tengo entendido yo. Fue la nación mapuche, fue los mayas y otra nación de México, que son indígenas que hoy en día todavía siguen ¿cómo se llama? Rescatando su cultura, manteniéndola viva. Y la nación Atikamekw, que fue la anfitriona allá en Canadá, en Wemotachi, que Wemotachi queda ahí en Montreal. ¿Ya? Como 7 horas en vehículo, hacia la cordillera, hacia como al norte, así. Qué bonito. Sí, ¿cómo se llama? Es un paisaje súper hermoso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del lugar? A mí lo que más me llamó la atención es la cultura. La cultura. Sí. Imagínense, nosotros estamos a millones de kilómetros, la diferencia entre ellos y la nación mapuche que se encuentra acá en Chile. Pero la cultura o la cosmovisión, como se dice, es la misma. Al final es la misma, la creencia conectada. Imagínense por la distancia y que haya como esa conexión. Es algo impresionante. Para mí, sobre todo en mi opinión personal, es algo impresionante. ¿Y cuánto tiempo duró esa experiencia? Nosotros tuvimos 10 días. Nos visitamos un colegio donde estaban niños indígenas de Atikamekw, donde ellos estudiaban, después salían a ciudades más grandes como Montreal a estudiar. Pero ellos siempre volvían salían con ese espíritu. Ellos salían de su ciudad o comunidad, ¿cómo se dice?, a perfeccionarse, pero la mayoría regresaba.
Hoy en día acá en mi comunidad no pasa tanto eso. La mayoría de los jóvenes que salen a estudiar se quedan afuera. Se quedan en las Son muy ciudades. pocos los que regresan. Pero eso es más que nada por el lento desarrollo que se ha vivido el tema culturalidad, ¿cómo se dice? ¿Ya? Se podría decir, acá en Chile. Allá en Canadá la diferencia que existe es que ellos llevan más, ¿cómo se llama? Un trayecto más largo. Claro. Han logrado muchas más cosas que nosotros hasta el momento. Que yo creo que por el tiempo también ya cuentan con otros recursos también de apoyo Sí, de su mismo país. correcto. Pero ellos igual, como se vive acá la lucha, las recuperaciones que hoy en día se conoce, allá pasó lo mismo. Solo que ellos ya han logrado, han ido más allá de eso. Han ido obteniendo sus derechos y todo eso. Qué bonita esa oportunidad que Sí. ellos han tenido. Sí, y algo que se me olvidó mencionar, nosotros siempre, cuando vamos a un lugar, siempre hacemos como una rogativa antes de empezar, como para traer buena energía, como dice, un buen neuen. Y esa vez, el primer día que estuvimos, nos alojamos en un colegio que estábamos. Y al día siguiente hicimos una pequeña rogativa ahí afuera del colegio, donde invitamos tanto a la comunidad ticamé que se encontraba allá, y la comunidad de México que andaba allá. Entonces hicimos una rogativa entre todos, y de la nada empezó a llover. Fue como algo... Qué bonito. Sí, estábamos allí, hacía mucha calor. Un En sincronismo Canadá hace ahí mucha de la- calor, sí. Pero de repente empezó a llover. Ya me sentí, pero así, ¿cómo se llama? Muy feliz porque como que fue una energía que llegó así. Qué bonito, una conexión entre todos. Fue como una señal así, pero de la nada, una lluvia así normal. Y que nos permitió compartir. Tal vez ellos hablaban otro idioma, ellos hablan mucho francés. Y también su lengua natal, que de Atikamekw. Pero de una manera u otra nosotros no entendíamos, nos comunicábamos ahí así con señas y todo, pero no entendíamos súper bien. Y su rogativa es casi muy parecido al de muy similar. Solo que nosotros hacemos la rogativa manple, que significa a la derecha. ¿Ya? Ellos hacen al revés, a la izquierda. A la izquierda. Pero hacen ese mismo círculo, ese círculo que se hace en los trahuones, en los ñeyipunes. Es casi lo mismo. Entonces, por eso Para ese que, parecido para que las es- personas nos entiendan, defíneme cuál es el tragún y el guilletón. el trahuón y el guilletón es lo mismo. El trahuón donde se juntan personas y el guilletón es lo mismo. Claro. El guilletón, la diferencia es que dura 3 días. Y el ñeyipún, que decía, se dura un día. Un día. Esa es la diferencia. Ya. Entonces el guillatón se realiza, al menos nosotros en nuestras comunidades lo realizamos 2 veces al año. 2 veces Y al año. generalmente en diciembre, enero, y la otra en abril. Y eso es como el de abril, el guillatón se hace como para tener un buen invierno, se hace toda esa rogativa. Y en enero como para tener el buen verano y todo eso. Y el ñeyipún se hace, o el guillatón, ¿cómo se llama? Pantebón que se llama, es casi lo mismo, pero tiene alguna diferencia que en este caso ahora voy a explicar lo que es el pantebón. El pantebón se realiza por ahí por octubre, hay una fecha que se dedica y dura un solo día. Un solo día. Sí, esa es más o menos la diferencia. Se me ha olvidado un poco los términos, la verdad siempre me confundo Claro. entre ñeyipún y pantebón, pero tienen algo parecido. Y cuéntame, Jonás, de ¿qué te llamó la atención de las otras culturas con las que tú compartiste? Ya sea en su vestimenta, en su forma de conexión entre ellos, por ejemplo. La creencia en los animales. Jonás, cuéntame, ¿qué te llamó la atención de las otras culturas? En la creencia en los animales. ¿Sí? Sí, nosotros creemos mucho en los animales, por eso la mayoría de nuestros apellidos se basa en los animales o en las aves. Como mi apellido, que es Manquepi, allá es lo mismo. Ellos tienen como un animal espiritual que al nacer como que ellos se le entrega al bebé. ¿Has visto Tierra de Oso?
Sí, 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 sí. La película Tierra de los es casi lo mismo. Entiendo. Refleja mucho, esa película refleja mucho lo que es la cultura atikamekw, porque ellos tienen esa creencia de los animales. Porque cuando ellos fallecen, según ellos, su espíritu se transforma en ese animal que en algún momento ellos cogieron o se le asigna. Acá se le dice la cotubón ¿cómo Ese se llama? proceso. Ese proceso. Mm. Que en mi comunidad no se hace la cotubón. En otras comunidades sí se hace, como en la comunidad de Cabuñicú, que es una localidad de la ribera del Queuco también. Entonces se hace la cotubón. Pero allá se hace lo mismo, pero se entrega como el animal espiritual que uno es su guía, más que para ellos. Como una joya. Es una joya que representativa. ellos lo llevan en todos lados. Porque ese es un guía espiritual. Es como decir que es nuestro guía. Mm. Entonces para mí me llamó mucho esa atención. Porque era muy parecido en todos los ámbitos. Y con las otras personas que tú asististe a este intercambio cultural, ¿qué percepción tenían ellos de todo esto? Nosotros con mis compañeros que fuimos acá de Chile, teníamos toda esa misma impresión de asombro, de ¿cómo se llama? De ese parentesco que hay, a pesar de que hay una, ¿cómo se llama? Una gran distancia, una esencia muy similar. Exactamente. Y también el daño que se ha causado a las naciones también es casi lo mismo. La verdad, todas las naciones vivieron ese proceso de hostigamiento que en su momento hubo, acá en Chile obviamente también. Entonces fue algo que también coincidimos. Y también hoy existe mucho dolor en ese sentido. Sí, y cuando fuimos allá, obviamente en las conferencias que nosotros realizamos, se sintió ese dolor y obviamente fue algo emotivo también. A pesar de que como cultura tengamos algo tan parecido entre las culturas que es muy bonito, pero también había algo muy malo que nosotros compartíamos todos. Claro. Entonces eso fue como una marca que se vivió. Pero en cierto modo lo unió porque han vivido cosas muy similares. Sí, nosotros nos sentimos como alentados porque, como decía, ellos vivieron un proceso igual de recuperación y todas esas cosas. Y que ellos son un ejemplo que sí las cosas lo lograron. Y nosotros hoy en día, las personas luchan por sus derechos también, la nación mapuche, por así decirlo. Da como un alivio de que sí uno puede conseguir esas cosas. O sea, yo creo que da fuerza de uno seguir, de seguir insistiendo, eso, claro. Exacto, de luchar por los derechos que uno de repente como exige, obviamente. Porque como mapuche y pehuenche siempre no ¿cómo se llama? Pasan por encima, como se dice. Sí. Entonces eso fue como más o menos Para ti, una manera de poder mantener la cultura y difundirla, ¿cuál crees tú que podría ser uno de los métodos que ayude a prolongar esto? Para mí, uno de los métodos es no olvidar de dónde uno no, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo explicarlo? ¿De dónde viene? No olvidar de dónde viene, no olvidar las raíces. Porque eso es ¿cómo se llama? Es nuestra esencia. Yo por mi parte, todo el conocimiento que tengo hoy en día me lo dio mi familia, que mi familia está en Butarelbún. Ellos me inculcaron, me enseñaron. Entonces yo aprendí, escuché los consejos de mi abuelo, de mi tío, de cómo funcionaban las cosas, o tal vez de repente preguntar, pero que hoy en día mucha de la juventud ya no hace eso. Aprovechando esto que estamos hablando de la juventud, ¿qué consejo te gustaría compartirle a la gente joven como tú? Ser uno mismo es lo que yo puedo decirle a los jóvenes. Uno tiene que ser auténtico como es. Uno nace siendo mapuche pehuenche y va a morir naciendo, o sea, va a morir así tal cual, no va a haber como un cambio en ese sentido. Aunque la sociedad influya, no
no va a pasar eso. Por eso no hay que dejar dejar morir nuestra cultura, que es súper bonita. Y obviamente eso nos fortalece de sabiduría más que nada. Es sabiduría que nos ayuda tanto en los estudios, nos ayuda a tener más cosas, a pensar de mejor manera. Entonces eso es lo que más o menos yo diría, no sé si, como usted decía, que sea la esencia de donde venimos, no hay que perderla, sí, sino hay que mantenerla firme. Mantenerla firme. Para ti, ¿qué significa tu familia? Algo súper importante, pero a diferencia de las personas que tú partiste en Los Ángeles, no tienen esa misma unión con su familia como la tienes tú, porque, no sé, pudiste ver de que hay una separación más grande, una distancia más grande entre las familias que, por ejemplo, del lugar donde vienes tú. Sí, yo he compartido mucha experiencia en ese sentido. Muchos de mis compañeros no tienen como esa conexión que yo tengo con su familia. Desconozco el motivo, de repente existen cosas personales tal vez, pero mucha de la juventud que yo he compartido me han comentado que como que sufren de ese como abandono, como se dice. ¿Piensas tú de que puede ser también el tema de la información inmediata, del celular? A lo mejor la conectividad nos tiene conectados con tantas cosas externas que uno olvida a veces conectarse con su propio núcleo, que está mucho más cerca de lo que uno se da cuenta. Sí, yo creo que por parte de los jóvenes siempre como que nos gustaría que nuestras familias nos apoyaran, pero encuentro yo que es un problema más de, ¿cómo se llama? Las personas de allá arriba, como que ellos tienen su forma de pensar, entonces de repente tratan de imponerle ese pensamiento a sus hijos. Entonces, y como sus hijos salen a estudiar o a trabajar, es como que se produce ese roce que después ya como que se va debilitando cada vez más. Obviamente uno aquí en la ciudad se manda solo, como se dice. Uno ve si hace cosas buenas o hace cosas malas. Entonces en ese sentido como que se va cortando ese lazo con la familia igual. Claro. Entonces eso es lo que más o menos yo he podido entender de lo que pasa. Porque yo también lo viví. Yo cuando terminé el octavo básico, mi familia igual fue como esa persona antigua de ya tenés que quedarte ahí arriba, ¿no? Criar animales, no sé. Entonces yo enfrenté a mi familia y le demostré que yo sí podía. Y del principio igual no me sentía apoyado. Entiendo. Pero al correr del tiempo, ellos vieron que yo les demostré que yo podía. Entonces ahí como que empezaron a hacer... apoyarte, darte exactamente, más... como que trabajé volví para no perder esa conexión. Ese proceso, claro. Exactamente. Y lo demostré así. Y Jonás, cuéntame antes de entrar a estudiar, ¿qué proceso o qué marcó el que hayas decidido tomar esta decisión? Después de salir de cuarto medio, por ejemplo, ¿qué es lo que fue lo que hiciste? Sí, yo salí de cuarto medio y me fui a hacer la práctica allá en Puerto Octay, me fui para el sur. ¿Ya? Entonces, de por medio fue naciendo la idea que le comentaba en antes, que fue el camping. Jonás, después de ya de tus estudios formales de cuarto medio, ¿qué seguiste haciendo antes de ir a estudiar a Los Ángeles? Bueno, yo terminé el cuarto medio e hice la práctica allá para el sur, en Puerto Octay, ¿ya? En una lechería. Entonces, en medio de ese proceso de práctica fue naciendo la idea del camping. ¿Ya? Entonces yo terminé la práctica allá para el sur y me vine para mi casa en el verano. Y junto con eso inauguramos el camping y todo eso, que ya había sido un trabajo extenso. Y me dediqué a trabajar en eso.
Y tal vez por la presión o no sé, no pensé las cosas primeramente. Yo me había inscrito para estudiar agronomía ahí en la Universidad Santo Tomás ¿Ya? de La Paz. De hecho, me había ido súper bien en los puntos en ese entonces. Pero llegó marzo y como que fue la primera semana y no sé, no me gustó la carrera. Algo que había algo Que no te generaba sí, así como apego. apego de querer estudiar eso. ¿Mm? Y congelé, quedé ahí. Y después seguí en la casa, después encontré un trabajo aquí en Los Ángeles, cerca del Santo del Laja, ¿Ya? en un aserradero. Yo estuve 6 meses trabajando ahí, de ayudante de, ¿cómo se llama? Ayudante de producción. Me imagino que es un trabajo bastante pesado, Sí, eran bastante... de bastante esfuerzo físico. Sí, y peligroso. Era un trabajo pesado y peligroso donde uno de repente le llegaban las tablas aquí en el pecho. Chuta. Sí, era bien peligroso el trabajo y la plata no tan buena. Pero en ese entonces, conversación con un amigo, como que me dijo, ¿por qué no estudias esta carrera? ¿Sabes que es buena? Me dijo, te va a servir para lo que estoy haciendo ahora en el camping. Y estaba postulando un proyecto en ese entonces que me estaba adjudicando. Él me ayudó mucho en ese sentido. Y también me fue como orientando un poco. Me hizo, ponte a estudiar esa cuestión, para decir otra palabra. Entonces de ahí te sacudió un poco ahí sí, con su idea. De ahí como que nació la idea, ya voy a estudiar esto porque ya va a servir, tengo un camping, tengo como tengo ganas de hacer cosas con este camping. Tal vez como iniciando no nos ha ido tan bien, pero quizás en 10 años más me va a servir harto, dije. Entonces voy a estudiar algo que relacionado donde uno pueda controlar ese o tener conocimiento más que nada. Claro. Y ahí terminé estudiando técnico en administración de empresas. Y cuando empecé a estudiar al año siguiente, igual se me complicó mucho porque estudié en un liceo agrícola, entonces sabía mucho de cosas agrícolas, pero de cosas así de contabilidad, que acá, mercado, no sabía nada. Entonces el primer semestre me fue como bien mal, como se dice. Pero a medida de ese transcurso yo fui aprendiendo, me fue gustando las cosas. Y se te fue facilitando el proceso. Sí, y después también esa experiencia de conocimiento, como se dice, tal vez era poca tal vez, me permitió optar por un trabajo donde igual aprendí un poco como para trabajar con más personas. Entonces eso fue como fortaleciendo cada vez más. Qué bueno. Y actualmente trabajo en un organismo público, organismo público como se dice, la cual ahora estoy pero muy feliz por mi carrera porque este trabajo con la que estoy actualmente me ha permitido pero desempeñarme pero y aprender mucho más de lo que más rápido de lo que vas estudiando, claro. Sí, entonces eso fue la mejor experiencia o la mejor decisión que tal vez en algún momento nunca pensé que iba a estudiar, pero aquí estamos. Qué bueno. y lo estamos ejerciendo bien y feliz con lo que estás haciendo. Y feliz con lo que estoy estudiando. Y tengo ese neuen de querer seguir perfeccionando, pero como decía, sin olvidar lo que es la raíz. Yo siempre trato de tener ese equilibrio a donde vaya, voy a tener ese equilibrio. Porque es algo de mí, es algo que sin eso yo creo que no sería a cualquier persona. Es algo que me identifica, como se dice. O sea, te da una base. Una base. Claro, qué bonito. Es un principio que al menos yo tengo y voy a tener siempre. Y eso me hace ser una persona que soy ahora. Y Jonás, con todo esto que has aprendido, has desarrollado, ¿qué proyecciones tienes como para el futuro? Yo quiero seguir estudiando, quiero seguir perfeccionando mi carrera y quiero seguir continuando con la ingeniería para obviamente optar por mayor conocimiento más que nada. Hoy en día el estudio es lo más importante que uno puede tener
en la ciudad y a donde haya. ¿Cómo se llama? El arma que tiene uno para enfrentar la vida, como se dice. Y entonces, como es algo que a mí me gusta, yo feliz de seguir estudiando. Mientras tenga salud y vida, como se dice. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Ese espíritu de seguir superándose y sin olvidar sus raíces. Exactamente. Y también devolverle la mano a mi familia que se ha sacado el poncho, como se dice, desde el inicio, entre alto y bajo, pero siempre han estado ahí y han sido mis pilares fundamentales. Qué bueno. Y tú también has sabido devolverle la mano. Exactamente. Con todo la certeza que has tenido de seguir haciendo las cosas. Sí. Ellos siempre me dicen, nosotros siempre vamos a estar felices por las cosas que tú haces, pero nunca dejes de ser tú. Eso es lo que Qué siempre bonito. me dicen ahí. Entonces hemos tratado ahí. De repente no hemos descarriado, pero es algo normal de la juventud y como ser humano, como se dice. Sí, pues. Jonás, ¿y algún mensaje que tú pudieras dejarle a las personas en esta conversación, en esta entrevista? ¿Qué consejo le darías tú a todas las personas que nos están escuchando? El mensaje sería, a veces la vida es complicada, pero hay que ponerle empeño nomás. Sobre todo para los jóvenes que en algún momento se les complican los estudios. No solamente mapuche y pehuenche, sino más bien a los jóvenes que hoy en día están en la ciudad y que de repente tal vez tienen una buena situación, pero tal vez no tienen ese impulso, pero hay que buscar ese, ¿cómo se llama? Esa fuerza de querer lograr las cosas. Porque uno, si le pone empeño, las cosas solo se van dando en su camino. Todos tienen parte de un proceso y hay que ponerle empeño, ¿no? Y eso es más que nada que yo puedo decirle. Y para los jóvenes puche pehuenche, no olviden sus raíces. Porque la sabiduría es lo más importante que uno puede tener como mapuche pehuenche. Porque es un arma para enfrentar la vida. De poder cambiar las cosas también, porque muchas veces nos desmerecen, dicen, no, este mapuchito no sabe nada. Y en realidad, si uno ¿cómo se llama? Como que lo analiza, uno puede ser más que esa persona que critica, pues entonces, pero por cuestión de desconfianza de repente nos creímos esa cosa que nos dicen, este mapuchito no sabe nada. Pero hay que creerse el cuento de que uno puede lograr las cosas y de repente puede hacer cosas mejores que la otra persona. Así que ese es mi mensaje. Qué bonito, Jonás. Qué bonitas palabras y bonita tu historia igual. De harto esfuerzo, pero también así de hartas recompensas que te ha dado el esfuerzo que le has puesto día a día. Por eso mismo, desde niño que mi vida ha sido bien sacrificada, como se dice. Y me ha tocado aprender que cosas que tal vez un niño de ese entonces vive su infancia normal, pero como yo venía de la cordillera de allá, me tocó aprenderla como forzadamente, pero era algo necesario. Y por eso hoy en día digo esas palabras más que nada, que uno viene de repente de situaciones difíciles, pero hay que salir adelante con lo que uno va adquiriendo de ese sufrimiento más que nada a través de esos años. No sé si se puede entender. Sí, yo lo entiendo y creo que la gente también, de que de todo el esfuerzo en realidad que te ha tocado superar, en realidad estas otras pruebas han sido un poco más fáciles y te generan esa chispa, esa energía de seguir adelante. Así que eso es muy valorable y de verdad me siento orgulloso de tenerte acá con nosotros y que compartas tu experiencia de vida, tus vivencias y sobre todo ese orgullo por tus raíces, por mantenerlas y conservarlas y también enseñarle a las otras personas que vas conociendo en tu vida. Así que espero de que siga así
y sigan, el universo te llene de cosas buenas en este caso. Bueno, Jonás, quiero hacerte entrega de un regalo por haber venido a compartir tu vida, tu tiempo con nosotros, ¿ya? Tenemos unos colaboradores, Madera Següente y Deco, de Tomé. Ellos trabajan madera nativa, le dan una segunda vida útil, la reutilizan y tratan de confeccionar piezas en las cuales ellos siguen las líneas, ¿no es cierto? Y trabajan la madera de una manera muy específica y hacen productos pero preciosos, preciosos. Así que te hago entrega de este regalo. Espero que sea de tu agrado, espero que le pueda dar mucha utilidad. Pero Es un vaso entero que viene sellado con cera de abeja. Y aparte tenemos otro colaborador que es Farmacia Sana, ya de Hualpén, ubicada en Hualpén 153, local A. Y ellos nos han regalado un suplemento alimentario que con ciertas características que favorece la eliminación de cálculos de los riñones, ayuda al sistema nervioso, ayuda a eliminar el agua del cuerpo, ¿ya? Contribuye con el crecimiento muscular y ayuda a la eliminación de ácido del cuerpo, ya sobre todo de los músculos, para evitar calambres. Así que espero te ayude, te sirva, y también agradecemos también a nuestros colaboradores por este regalo que te podemos hacer llegar en este momento. Así que Chaltumay Peñi, gracias por estar con nosotros. Así que te doy el espacio para que te puedas despedir de la gente, y si quieres decir alguna palabra que te venga de tu piuque, el corazón, está en toda la libertad. Así que Chaltumay Peñi. Gaño Taibeñi es por el regalo. Está súper bonito el mate. Yo tomo harto mate, sobre todo en el trabajo. y por el resto también, que son por la farmacia. Muchas gracias, Chalto Maipeñi. Terminando, cerrando, como se dice, gracias por la invitación. A mí me encanta compartir mi historia siempre cuando me preguntan las personas. A mí me encanta compartir esa experiencia que yo he vivido. Así que hoy en día me sentí súper contento por haber compartido esto aquí. Tal vez un poco nervioso, pero es que no estoy acostumbrado mucho con los micrófonos y esas cosas. Por eso estaba medio nervioso. Pero a mí me encanta compartir esa forma de pensar que yo tengo, más que nada. Así que me voy con el corazón contento y a seguir poniéndole empeño a los estudios y al trabajo. Así que me cuento con Pupeñí, Pulamien, a los jóvenes de la ciudad que tal vez en algún momento van a escuchar este podcast, como se dice. Sigan adelante, harta fuerza nomás, y que se puede, en la juventud uno puede salir adelante y ser mejores que algunas personas en algún momento tal vez nos critican. Así que Chalto Mai Peñi, Vele y Dungo. Pero que ya empeñe, Chalto Mai. Agradecemos al concurso Subsidio a la Protección del Patrimonio Cultural Indígena año 2024 de Conadi Bio Bio. Además, agradecemos el apoyo de Farmacia Sana de Hualpén, ubicada en calle Potsdam 153, Colón 9000. También agradecemos a Maderas Huente y Deco. Recuerda que los puedes encontrar en Instagram como Maderas Huente y Deco. Este proyecto es financiado por el Subsidio a la Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas, año 2024, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, Región del Biobío. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de CONADI Biobío o del Fondo de Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas, año 2024.